Dios los bendiga, hermanos. La sesión anterior estuvimos viendo acerca del pecado y terminamos con la pregunta que decía, si yo sé que soy pecador, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hoy en este día quiero compartir con ustedes el proceso de limpieza que comienza aquí. El proceso de limpieza comienza aquí. Mire, traigo en mis manos este líquido. Este es un líquido limpiador que limpia pantallas, limpia laptops, tablets, celulares, limpia todo tipo de dispositivos de esta naturaleza. Les quita toda la suciedad, les quita todo el polvo. Los limpia, los deja perfectamente bien. En el caso nuestro, no es, hermanos, el líquido este que vamos a usar. En el caso nuestro, vamos a usar algo diferente. Entramos en un proceso de limpieza que nos va a llevar a que la sangre de Cristo limpie y lave nuestro corazón. El proceso de limpieza empieza aquí, hermanos, tomando el modelo del Salmo 51. Este modelo que el rey David tomó y nos deja a nosotros para poder seguir. El proceso de limpieza empieza aquí, con una oración. El rey David, después de haber pecado con Betsabé, entonces él hace esta oración. Y podemos ver tres puntos principales en esta oración. El primero de ellos, hermanos, que quiero que veamos, es el anhelo genuino de cambiar. El rey David tenía un anhelo genuino de cambiar. Son tres puntos principales. El segundo punto son las cualidades necesarias que deben de estar en esta oración para ser escuchado. Hay varias cualidades que un ratito más vamos a ver. Y el tercer punto principal es la disposición para recibir la respuesta de Dios. Tres puntos: anhelo genuino de cambiar, cualidades necesarias en nuestra oración y disposición para recibir la respuesta de Dios. Vayamos al primero, hermanos. Un anhelo genuino. Anhelo genuino de cambiar. Es un deseo genuino de cambiar, sincero de cambiar. Mire el concepto: el ser humano, hermanos, necesita un deseo ferviente y genuino de querer cambiar en todas las áreas de su vida que lo están alejando de Dios. En las empresas, las fallas y errores que se cometen se les conoce como áreas de oportunidad, es decir, áreas en las que podemos cambiar. Usted y yo tenemos áreas de oportunidad para cambiar, pero necesitamos que nuestra oración tenga ese deseo sincero, genuino de querer cambiar. El segundo punto principal: las cualidades que necesitamos en la oración para ser escuchado. Aquí me voy a entretener un poquito más porque estas cualidades son importantes. Quiero que veamos estas cualidades. La primera de ellas: reconocer la grandeza de Dios. Usted y yo, mi hermano, necesitamos reconocer la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque David así lo hizo. En el Salmo 51, vamos ahí al verso número 1 y vamos a ver cómo David reconoce la grandeza de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Ten piedad de mí, oh Dios. Si David estaba pidiendo piedad de Dios, significaba que estaba reconociendo la grandeza de Dios. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, cuando estemos orando, necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Siguiente cualidad:
que necesitamos y que debe de estar en nuestra oración para ser escuchado es que necesitamos reconocer nuestro pecado. Es decir, necesitamos reconocer nuestra pequeñez. Necesitamos aceptar que hemos pecado. El verso 3 y 4, ahí del Salmo 51, nos dice de esta manera, dice el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice este salmo, dice el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si usted no reconoce que ha pecado, que le ha fallado a Dios, usted no va a cambiar. Usted y yo necesitamos reconocer y aceptar que hemos pecado. Este es el modelo que presenta David y es el modelo que nosotros podemos seguir para que nuestra oración sea escuchada. Reconocer que hemos pecado. Siguiente cualidad. En esta oración que hace el rey David, hermanos, David presenta una petición delante de Dios, una petición de limpieza y de purificación. Vaya viendo este modelo, este patrón que tenemos que seguir y nos puede ser de mucha utilidad. Mira lo que dice el verso 7. Purifícame, dice David, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros, mis hermanos, también tenemos que hacer esta petición, presentar esta petición delante de Dios. Señor, trabaja en mí. Señor, límpiame. Señor, haz en mí un cambio. Señor, haz esto en mí. Una petición, hermanos, delante de Dios. Esa misma petición la podemos ver en el verso 10, cuando dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, hermanos, estaba orando de una forma muy genuina, porque sentía ese peso del pecado que había cometido y que él estaba cargando ese peso. Usted y yo también necesitamos eso, hermanos, porque hemos pecado y necesitamos liberarnos de esa carga. Entonces necesitamos hacer esta petición, presentar esta petición delante de Dios, de limpieza y de purificación. La siguiente, hermanos, David, después de que presenta estas peticiones de purificación, de limpieza, David le dice algo a Dios y hace un compromiso con Dios. David se compromete a evangelizar, hermanos, se compromete a dar a conocer quién es Dios. Muchas veces nosotros pedimos, pero no hacemos ningún compromiso. La gente le tiene miedo al compromiso. Hay personas hoy en día que no se casan porque tienen miedo al compromiso. Hay personas hoy en día que no toman cargos en la iglesia porque tienen miedo al compromiso. El compromiso, hermanos, es parte de nuestra vida. Es un pacto que hacemos. David hace aquí con Dios este compromiso de evangelizar. Mire lo que dice el verso 13. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Así como David, nosotros necesitamos hacer lo mismo, comprometernos con Dios. Señor, una vez que tú me limpies, una vez que tú trabajes conmigo, yo voy a evangelizar, voy a dar a conocer tu nombre. Siguiente. Otra de las cualidades es la alabanza, hermanos. David alababa a Dios en el verso 14 y el verso 15. Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y el 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David, hermanos, alababa a Dios.
Usted y yo necesitamos alabar a Dios. A veces, hermanos, en la iglesia, cuando estamos en el tiempo de la alabanza, de los cantos, nuestros labios no alaban a Dios, nuestra boca no se abre para cantarle a Dios. Necesitamos alabar a Dios. Modelo que David nos dejó. David hizo esto, alabó a Dios y necesitamos nosotros alabar a Dios. La siguiente, hermanos, necesitamos también nosotros. Nuestra oración necesita adoración. El verso 17 nos dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Lo que es la adoración contiene estas dos premisas: humildad y contrición. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Cuando vengamos a adorar a Dios, necesitamos hacerlo en humildad y con un corazón contrito, es decir, un corazón arrepentido de haber hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Por último, hermanos, David no solamente está orando por él, no solamente ora por él, también David hace una petición. Ya pidió por él, pero ahora hace una petición por la ciudad, por Sión, por el pueblo. Mire lo que dice el verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Edificar los muros de Jerusalén, es decir, protege. Los muros protegían, hermanos. Los muros protegían las ciudades, y al edificar los muros de Jerusalén es proteger al pueblo de Dios. Cubre, protege al pueblo de Dios. Usted y yo necesitamos también orar de esta manera, hermanos. Que nuestra oración no sea solamente pedir para nosotros, sino también extender, que salga de nosotros el buen deseo, que pidamos la benevolencia de Dios para los demás. Para el gobierno, para los vecinos, para los familiares, para los demás, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Entonces necesitamos, hermanos, pedir también por los demás. Tercer punto, hermanos, de los puntos principales, el tercer punto es la disposición para recibir la respuesta de Dios. A veces podemos cumplir con la primera y segunda premisa, pero no estamos dispuestos a recibir, hermanos, la respuesta de Dios. Dios tiene tres respuestas a nuestra oración. Una de ellas es no, la otra es sí, y la tercera respuesta es espera un poco. Espera. Entonces, necesitamos, hermanos, tener esa disposición para recibir la respuesta de Dios, porque en esa disposición suceden varias cosas. Cuando hemos pedido todo esto, puede llegar a nosotros el dolor. Podemos sentir dolor por las cosas que están pasando. Podemos sentir también sufrimiento. Estaremos viviendo en sufrimiento porque Dios está trabajando con nosotros. Y nos va a doler y vamos a sufrir. De hecho, el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces puede haber dolor, puede haber sufrimiento, pero después de esto, hermanos, porque el dolor y el sufrimiento no son eternos. Es una tormenta que va a pasar, es algo pasajero. Si usted está sufriendo, si usted está en dolor, no se preocupe, porque va a venir lo que es la bendición. Viene la calma después de la tormenta. Entonces necesitamos disposición para recibir la respuesta de Dios. Usted y yo, David la teníamos. Dios trabajó con David. Y así como trabajó con David, Dios va a trabajar con nosotros. Concluyo con esto, hermanos. Mi conclusión la dejo en esta frase: callar el pecado nos aleja de Dios. Confesarlo nos acerca a Dios. La repito, si usted calla el pecado, lo va a alejar de Dios. Pero si usted confiesa su pecado, lo va a acercar a Dios.
Que Dios me los bendiga, hermano. Gracias por escucharme y quiero que incline su rostro para hacer una breve oración. Señor, gracias. Permita, Señor, que podamos ver este modelo con estas cualidades y estas características que usó el rey David y que hoy en día son de utilidad para nosotros. Bendecimos su nombre. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.